Me subí al coche para regresar a casa con él. Durante el trayecto, no dejaba de golpearme. Daba la vuelta con toda su fuerza y me golpeaba siempre en la cara. Cuando llegamos, mi nariz estaba sangrando y mi ropa estaba toda manchada de sangre. Al día siguiente, estaba toda adolorida y golpeada, pero aún así, tuve que ir a trabajar. Para no levantar sospechas, inventé una historia diciendo que había tenido un accidente de coche con su hermano y que mi rostro golpeó el panel cuando él frenó. Fui a trabajar como si nada hubiera pasado, ocultando todo el dolor que sentía por dentro. Soy la hija menor. Mis hermanos tenían 21 y 17 años cuando nací. Desde pequeña, crecí en un entorno muy restrictivo, en los años 80, donde la vida estaba muy centrada en la iglesia. Mis padres eran evangélicos y muy tradicionales. Fui criada por familiares mayores, sin muchos amigos de mi edad. Mi rutina era simple, escuela e iglesia. No había mucho espacio para diversión o socialización. Mi vida era bastante solitaria, hasta que conocí a alguien. Me llamo Carmen, y tenía 17 años cuando él apareció en mi vida. Después de un culto por la tarde, llegué a casa y lo encontré allí, junto con su madre. Su madre había sido vecina de la mía muchos años antes. Él también se había convertido a la iglesia, y su madre quiso reunirnos. Era muy guapo, tenía 27 años y una postura confiada. Jugaba al fútbol, era bastante experimentado en la vida. Se interesó por mí, probablemente debido al contexto en el que yo vivía, y empezó a visitarme con frecuencia. Hasta que un día, me pidió salir con él. En ese momento, creía que todo estaba bien, que esta relación era algo bendecido por Dios. A mi padre le gustaba, pero a mi madre y mis hermanos no tanto. Nuestra relación siguió tranquila, sin grandes momentos especiales. Él venía a mi casa, íbamos a la iglesia juntos, y luego salíamos a comer pizza. El noviazgo no incluía viajes, paseos o cine. Siempre era en casa, en la puerta, con una relación simple y discreta, pero yo creía que todo marchaba bien. Con 2 años de noviazgo, decidimos casarnos. Mis padres, aunque no tenían muchos recursos, construyeron una casa para nosotros en un terreno que tenían. Era simple, pero acogedora, con un cuarto, sala y cocina. Me mudé junto a ellos, cerca de mi madre. Había terminado el curso de magisterio, pero aún no estaba trabajando. Él, muy protector, lo hacía todo por mí. Lo único que yo hacía era cuidar la casa, lavar la ropa, preparar la comida. No tenía amigos y ni siquiera salía de casa, solo estaba en ese espacio. Pronto quedé embarazada de nuestro primer hijo. Para poder construir la casa, mi padre hizo un gran sacrificio. Vendió un coche que había comprado con mucho esfuerzo, un sueño suyo, una veraneó, que nunca había tenido en su vida. Él era conductor de camión y ese coche significaba mucho para él. Pero, con mucho sacrificio, lo vendió para financiar la construcción de nuestra casa. La situación financiera de mis padres no era fácil, y mi madre pidió que él pagara un alquiler simbólico para poder recuperar lo que habían invertido en la construcción. Él no aceptó esto. El día en que cumplimos un mes de matrimonio, me entregó el dinero y me ordenó que pagara el alquiler a mi madre. Fue tan humillante, tan cruel, que pasé todo el día llorando, sin poder entender lo que estaba pasando. Él estaba furioso. La rabia que sentía por tener que pagar ese alquiler era palpable. No aceptaba la idea de tener que pagar algo a mi madre. Sentía que una hija no podía ser cobrada por sus padres. Y eso fue lo que más me lastimó, porque sentía que me estaba faltando el respeto de una manera que no podía explicar. Él, por su parte, era conductor de taxi, pero el taxi no era solo suyo, también era de su hermano. Su vida giraba en torno a su familia, y yo nunca participé en las decisiones que él tomaba. Todo se decidía entre él, su hermano y su madre. Ellos vivían en un barrio periférico, mientras que la casa donde vivíamos estaba en el centro, lo que hacía que nuestra convivencia fuera aún más difícil. La sensación de que no formaba parte de su vida me dejó muy solitaria. Y ese comienzo de matrimonio, con esa constante tensión por el alquiler, hizo todo aún más complicado. Cuando quedé embarazada y, poco después, di a luz a mi hijo, surgió un gran conflicto entre él y mi madre. ¿La razón? Él había dejado de pagar el alquiler durante algunos meses, y mi madre, aprovechando mi ausencia en el hospital, fue a cobrar lo que le correspondía. La pelea entre ellos fue fea, con gritos y ofensas, incluso en la calle.
Yo estaba en el hospital, recién salida de una cesárea, intentando entender lo que estaba pasando. Cuando me dieron el alta, llamé a mi madre para avisarle, pero ya estaba sola en casa, después de la discusión. Me pidió que recogiera mis cosas y me fuera con ella en taxi. Le pregunté por mi esposo, pero ella no sabía decirme nada, la situación estaba tensa. Cuando llegué a casa, la escena me dejó atónita. La puerta estaba cerrada, y él había comprado una gallina para hacer una sopa, que estaba encerrada en el baño. Toda la casa estaba polvorienta, y mi madre ya no podía entrar allí. Él había creado una atmósfera de control sobre todo. Yo, con solo 20 años y sin fuerzas, me vi obligada a barrer la casa. Él fue a matar la gallina para hacer la sopa mientras yo, débil, intentaba procesar la situación. Aún no sabía cómo lidiar con su versión de los hechos, y él me dijo que la pelea con mi madre había sido por el alquiler. A partir de ese momento, 2 meses de sufrimiento pasaron, con mi madre yendo a casa solo cuando él salía y, cuando él regresaba, mi madre se alejaba. El clima era insoportable. Comenzó a buscar un lugar para mudarnos, diciendo que iba a comprar una casa. Todo parecía un sueño, pero sin dinero alguno, contaba con el apoyo financiero de su familia. Durante ese tiempo, pasé un examen para profesora en el gobierno de Guadalajara y fui llamada para trabajar. Ya había decidido que trabajaría en otra ciudad, así que planeé mi vida allí. Una mañana, mi madre estaba en mi casa cuando él, completamente alterado, hizo una escena. Mi madre, ya cansada de sus actitudes, se negó a salir y el enfrentamiento entre ellos fue inevitable. Él, furioso, intentó arrastrarme fuera de casa, y lo único que pude hacer fue pedirle a mi madre que saliera para que no me golpeara aún más. Ya me había golpeado el brazo, y el morado en mi cuerpo era el reflejo de un comportamiento totalmente descontrolado. Entonces, de manera fría, nos dijo que nos fuéramos, y con la ayuda del dinero de su hermana, compró un apartamento y nos hizo mudarnos allí ese mismo día. Cuando mi madre se enteró, llamó a mi hermano mayor, quien prontamente vino a abrazarme y me ofreció su apoyo. «Tienes a la familia, si necesitas algo, solo llama», me dijo. Ese abrazo de hermano fue uno de los pocos momentos de consuelo en esa situación. Lo peor estaba por venir, pero, a partir de ese momento, mi hermano se convirtió en uno de mis mayores pilares de apoyo. Me mudé a Guadalajara, una zona más alejada de mi familia. Mi madre, un tiempo después, se mudó al interior y fue a vivir con mi padre en una chacra, mientras que mis hermanos permanecieron en la casa antigua de mis padres. Yo, aislada y distante, comencé a vivir una rutina sin apoyo, lejos de los pocos parientes que me quedaban y sin amigos con quienes pudiera contar. La falta de apoyo me debilitaba, y él me impedía tener contacto con mi madre. Mencionarle su nombre lo hacía perder la cabeza. Usaba palabras fuertes y me hacía sentir vergüenza de todo lo que ella representaba. Para él, mi madre era una persona no deseada y, durante todo ese tiempo, ella ni siquiera vio a mi hijo. La situación empeoró. Vivía en un apartamento que él compró y, más tarde, compró una casa. Yo trabajaba, pero todo mi salario se depositaba en su cuenta, porque él tenía que pagarle a su hermana, que le prestó dinero, y a su hermano, que también tenía deudas. Nunca veía el dinero, no iba al mercado ni a la feria. Él hacía todo, y yo no tenía libertad. Mi tiempo se gastaba en las tareas del hogar y con los hijos. No tenía contacto con otras personas, ya que él se encargaba de todos los detalles de nuestra vida. Cuando mi hijo, aún bebé, estaba conmigo, mi suegra lo cuidaba, pero cuando me quedé embarazada nuevamente y nació mi hija, él decidió que mi hijo debía quedarse con su madre. Esto rompió el vínculo con mi hijo. Parecía que él solo tenía a su padre y yo, que antes era su madre, me convertí en alguien que solo cuidaba la casa. Estuve 3 meses y medio sin salir de casa, cuidando exclusivamente a mi hija, sin poder llevarla a paseos. Necesitaba protegerla de todas las formas, sin dejar que sintiera el olor de la contaminación o el viento. Estaba completamente aislada. Cuando volví a trabajar, creo que mi hijo volvió a vivir en casa, pero el vínculo que teníamos se rompió. Él parecía querer saber solo de su padre, todo el tiempo decía papá, papá, papá. Cuando estábamos solos, era muy difícil, ya que nuestra conexión se había roto. Me sentía cada vez más distante de él. La situación en casa empeoró aún más. Él se volvió más violento, empezó a beber y, de repente, me golpeaba. Cualquier cosa que dijera o no dijera, me golpeaba.
Fueron muchas las veces que me sangró la nariz y quedé toda morada. Estaba en ese momento difícil, postparto, con mi hija aún bebé, que debía tener unos 7 u 8 meses en ese entonces. Una vez, el hermano de él se comprometió y fuimos a la fiesta de compromiso. Las niñas no fueron, claro, y la empleada de su madre vino a quedarse con ellas mientras dormían. Allí, en medio de la fiesta, vi algo que me sorprendió profundamente. Él estaba coqueteando con una chica, hermana de la novia. Vi de reojo cómo intentaba besarla y, cuando fui a interrogarlo, reaccionó con mucha agresividad. Empezamos a discutir y, cuando entré al auto para volver a casa con él, me golpeaba. Corrí del auto, intentando pedir ayuda, y su hermano estaba cerca. Le conté lo que estaba pasando y él me calmó, permitiéndome entrar al auto nuevamente. Pero, desde el auto hasta nuestra casa, él siguió golpeándome. Cada vez que giraba la mano, era en mi rostro. Mi nariz comenzó a sangrar, y mi ropa se manchó de sangre. La familia de él, que estaba en otro auto detrás, vio todo, pero no me importó. Al día siguiente, estaba toda lastimada y dolorida, sin saber cómo iba a trabajar el lunes. Inventé una historia diciendo que tuve un accidente de auto con su hermano, que tuvo que frenar y yo golpeé el rostro contra el panel. Aún así, fui a trabajar. Y, después de ese episodio, él trató de disculparse con migajas de afecto, pero ya sabía que nada cambiaría. La relación volvió a ser la misma, y todo siguió igual. A partir de ese momento, decidí que él no me iba a golpear más. Estaba cansada de vivir así. Esto ocurrió cuando mi hija tenía casi 2 años. Llegó el final del año y mis padres vinieron a pasar la Navidad y el Año Nuevo conmigo. Cenaron en mi casa, que estaba en un conjunto habitacional de áreas pequeñas, con calles estrechas y casas pegadas unas a otras. Después de pasar el Año Nuevo, mis padres se fueron. Al día siguiente, el almuerzo sería en la casa de su madre, como siempre. Él bebió demasiado en la víspera y siguió bebiendo al día siguiente. Estaba trastornado todo el tiempo, y en ese momento, me dije a mí misma, hoy no va a pasar de nuevo. Hoy no me van a golpear más. Era alrededor de las 17 horas cuando decidí salir un poco de casa. La única opción que veía era ir a la casa de mi suegra, pero mi hijo no quería ir conmigo. Prefería quedarse con su padre, que estaba tirado en un colchón, dormido. Intenté convencerlo de ir conmigo, pero se negó. Se despertó y, como siempre, fue cuando se irritó. Mi hijo tenía 4 años y mi hija 2. Él tomó una sandalia y me llamó, ven, te voy a golpear. Ese momento fue el punto de ruptura. Ya había decidido que eso no iba a suceder más, así que, con toda la rabia y desesperación, tomé una olla de presión y fui hacia él, golpeándolo con la olla, lo golpeé con toda mi fuerza y toda la rabia que había en mí, hasta que él notó la sangre corriendo de su rostro. Se quedó en shock, porque yo siempre había sufrido en silencio. Me atacó, me tiró, rasgó mi vestido, pero cuando las niñas empezaron a llorar, las llevó al fondo del patio para distraerlas. Desesperada, corrí a la calle, al medio de la acera, donde había varias personas. Los vecinos estaban por ahí, las visitas en sus casas. Él salió corriendo detrás de mí y me agarró por el cabello. Mi cabello estaba largo y él me arrastraba por la calle. Me sentí con la apariencia de una mujer de 50 años, con solo 25. Me trajo de vuelta a casa y cerró las puertas. Mientras él calmaba a las niñas, tuve una última oportunidad. Subí las escaleras hasta el cuarto de la casa y sin pensarlo 2 veces, salí por el techo y salté a la casa de un vecino. Este vecino, que también era de la iglesia, me acogió y me escondió en su casa. Él quedó en la calle, desesperado, buscándome con las niñas en los brazos, sin saber dónde estaba. Le di el número de teléfono de la casa de mis padres, pero, hasta ese momento, ellos y mis hermanos no sabían lo que estaba pasando conmigo. Fue cuando la hija de este vecino llamó a mi madre. Por suerte, mis padres no estaban en casa, solo mi hermano. Él, preocupado, pensó que algo grave había pasado, y en menos de media hora llegó con el coche. Los vecinos señalaron el camino y él fue directamente a la casa del vecino. Dejó a las niñas en algún lugar y fue tras de mí. Él y mi hermano se enfrentaron y comenzaron a pelear, agrediéndose físicamente. Mi hermano le rasguñó la cara y él también le pegó. Cuando llegaron a la casa del vecino, él quería que me fuera con él a casa, pero mi hermano me sacó de allí, me metió en el coche y me llevó a la casa de algunos de sus amigos,
personas que nunca había visto antes. Llegué allí, con la cara golpeada y el vestido rasgado, completamente destruida, pero determinada. Decidí, en ese momento, que no permitiría más que él me golpeara. La única cosa que me sostenía ahora era la idea de que la separación solo era posible por su adulterio, porque toda esta violencia, este sufrimiento, no se consideraban motivos suficientes para que pudiera pedir un divorcio. Después de todo, fui a la casa de mi hermano. Él me llevó a la delegación de la mujer, donde hice la denuncia y me sometí al examen médico de lesiones. El médico, al escucharme, me dijo algo que nunca olvidaré. Me preguntó cuál era mi profesión y yo respondí, profesora, y la suya, taxista. Por eso te humilla, quiere rebajarte, eso es lo que te hace. Esa acogida me hizo darme cuenta de que era hora de empezar de nuevo. Al día siguiente comenzó la lucha por tratar de recuperar a mis hijos. Mi hija todavía mamaba, y después de mucho esfuerzo, conseguí llevármela. Mi hijo, sin embargo, no quería venir conmigo. Ya no tenía vínculo conmigo, parecía que solo quería al padre. Volví a la casa de mi hermano, y poco después recibí una llamada de la iglesia que asistía, una iglesia muy tradicional y conservadora. El representante de la iglesia me dijo que mi exmarido había ido allí y les había dicho que me había ido con mis hijos, y me preguntó, ¿qué estás pensando? Yo le dije la verdad, que él me estaba agrediendo, y cuando la persona escuchó, se sintió avergonzada, pero aún así me dijo que eso no era motivo para la separación. El único motivo, según ellos, era el adulterio. Y él no tenía amante, por lo que, según la iglesia, no había motivo para que pidiera el divorcio. Poco tiempo después, se convocó una reunión en la iglesia. Diversos miembros importantes, los ancianos y cooperadores, fueron llamados para escuchar ambos lados de la historia. Mi hermano me acompañó, y lo que viví allí fue doloroso. Al final, todos dijeron que yo tenía una familia, que él era mi esposo y que el vínculo entre nosotros no podía romperse así. Dijeron que, como él no había cometido adulterio, debía regresar con él. Salí de esa reunión destrozada. Mi hija, que estaba allí, quería amamantar, estaba en proceso de dejar el pañal, y yo no tenía acceso a dinero. Todo lo que él hacía, él decidía. Y mi suegra aún compró calzoncillos de nylon para mi hija en el mercado. Ella tuvo una alergia, se incomodaba con los calzoncillos y quería quitárselos, pero nadie entendía. Yo intentaba bañarla, pero era como si nada de lo que pasaba conmigo o con mis hijos fuera importante. Esta situación era desesperante. Los miembros de la iglesia, con sus familias perfectas, querían que mi vida fuera como un comercial de margarina, como una familia ideal. Pero yo sabía que no tenía la estructura para quedarme sola, ni para empezar de nuevo. Me sentía completamente perdida, sin apoyo y sin fuerzas. Pasé 18 días en la casa de mi madre. Finalmente, mi hijo también vino, pero no podía ver al padre. Siempre que el padre aparecía, se aferraba a su ropa y se negaba a quedarse conmigo. Quería estar siempre con él, y yo me sentía completamente rechazada. Mi hermano me dio algo de dinero, y fui a una tienda a comprar ropa. Compré un calzón de algodón para mi hija y una ropita rosa que quedó grabada en mi memoria, fue la primera ropa que logré comprarle. Ella solo usaba lo que recibía de donaciones o lo que su padre compraba cuando se acordaba. Yo trabajaba, pero no tenía acceso a ningún dinero. Llegué a perder la noción de cuánto valía la moneda, ya que las cosas estaban difíciles y la inflación estaba muy alta. Perdí completamente la percepción de lo que compraba el dinero, ya que pasé 5 años sin poder comprar nada para mí. Era como si la separación fuera un precio imposible de pagar. No tenía la estructura emocional ni financiera para quedarme sola, pero mi familia, especialmente mi hermano mayor, me dio el apoyo que necesitaba. Mi hermano se opuso firmemente a la idea de que volviera con él, siempre diciéndome que él podría matarme si lo hacía. Sin embargo, en ese momento, no tenía fuerzas para enfrentar la separación. Volví a casa, volví al trabajo, y con la promesa de que las cosas serían diferentes, comencé a creer que todo cambiaría. Fui al supermercado y él me dijo que eligiera lo que quisiera comprar, como si finalmente todo fuera a cambiar. Sin embargo, pocos meses después, comenzó de nuevo con las mismas conversaciones. Dijo que nuestros problemas surgían porque yo trabajaba, porque quería destacarme y crecer, algo que le molestaba profundamente. Me presionó tanto que, en un momento de desesperación, fui a la escuela donde trabajaba y pedí la renuncia. Tenía un puesto público, efectivo,
con casi 5 años de servicio, pero pedí irme. Pensé que no me haría diferencia. Esta actitud me dejó aún más vulnerable, pero, aún así, algo dentro de mí seguía firme. Había una fuerza dentro de mí, una semilla de coraje que comenzaba a crecer. Empecé a usar el teléfono público, llamando a mi sobrina, que era casi de mi edad y estudiaba psicología. Mientras tanto, mis hijos jugaban en la acera. Pasaba horas hablando con ella, y ella siempre me decía, tienes que volver a estudiar. Haz la universidad, ve al centro de salud, busca una psicóloga. Ese consejo fue como alimento para mi alma. Sus palabras regaban la semilla de fuerza que aún quedaba en mí. Decidí entonces buscar la ayuda que necesitaba, fui al centro de salud y hablé con una psicóloga. Ella aceptó atenderme, y le conté mi dolor. En mi primera consulta, mi enfoque era tratar de arreglar mi matrimonio, resolviendo problemas que pensaba que necesitaban ser ajustados. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que el verdadero arreglo que necesitaba era en mí misma. Cuando le conté que iba a ir al centro de salud y que haría terapia, reaccionó con desprecio. Eso es cosa de gente loca. Realmente debes estar necesitando eso, me dijo. Me humillaba de tantas maneras, rebajaba mi autoestima todo el tiempo. Cuando quería cortar las puntas de mi cabello, él era el que lo cortaba. Cuando quise depilarme, él era el que depilaba mi pierna. No tenía libertad para ir a ningún lado. Si estaba conversando con alguna vecina y él llegaba, eso se convertía en motivo de pelea. Yo trabajaba, y la escuela estaba prácticamente frente a nuestra casa. Pero él siempre estaba cerca, controlando mis pasos. Cuando comenzaba a trabajar, él venía a casa a cuidar de los niños. Pero lo más frustrante era que él solo llegaba a mi casa 3 minutos antes de que comenzara a trabajar, y yo debía salir exactamente a las 7 de la noche. No podía llegar tarde ni 5 minutos. Si por casualidad estaba conversando con alguien en el área externa de la escuela, cuando llegaba a casa, él me preguntaba, ¿qué conversaste? ¿Qué te dijo? ¿Qué respondiste? No tenía red de apoyo. Pero, poco a poco, comencé a recuperarme. Él montó un pequeño negocio y yo me metí a trabajar con él. Era socio de su mamá, y todo lo que tenía que ver con papeles y decisiones del negocio quedaba en manos de su familia. Estuve como 1 año y medio en ese trabajo, siendo como una empleada fantasma. Me la pasaba todo el tiempo en el local, mientras él andaba con los niños, iba al mercado, hacía compras, siempre de un lado para otro. Yo me quedaba sola ahí, sin compañía, y cuando él regresaba, era solo para decirme que me tocaba irme a la casa a cuidar a los niños. Lavar, planchar, cocinar, limpiar, todo recaía sobre mis hombros. No había ayuda, ni empleada, ni dinero de sobra. Él ya se había acostumbrado a ese ciclo de control, y yo me sentía cada vez más chiquita, más ignorada. En los días de pelea, que eran un montón, ya no me golpeaba en la cara, pero la humillación seguía siendo constante. Teníamos discusiones tan intensas que un día, después de otra bronca más, decidí que no iba a seguir trabajando con él. Le dije que ya no iba más al negocio, que se las arreglara. Me quedaría en casa, pero empecé a coser para las vecinas, haciendo arreglitos como subir bastas o cambiar cierres. Era poco, pero eso me daba unos pesitos, lo justo para de vez en cuando comprarle algún juguete a mis hijos o hasta hacer un helado en casa, pero siempre escondidas, porque él decía que los niños no podían comer helado, que se iban a enfermar. Me sentía súper limitada, pero esa pequeña libertad me dio fuerzas para empezar a levantarme. Empecé a jugar más con mi hijo, jugábamos un juego que llamábamos combate y también armábamos rompecabezas. Poco a poco fui reconstruyendo mi relación con él, y también hice amistad con una vecina que tenía más hijos, y salíamos juntas, aunque a veces él no quería ir. Esa recuperación fue un proceso lento, pero constante. También empecé a ir a terapia, aunque era por el servicio público. La psicóloga me metió a un grupo de mujeres, y ahí empecé a darme cuenta de que la fuerza que tenía dentro de mí estaba creciendo. Pero yo solo empecé a despertarme de verdad cuando mi sobrina, con toda su sabiduría, me dijo, tienes que estudiar, seguir adelante, pedir ayuda. Esas palabras fueron la llave para mi transformación. Pero, por encima de todo, fue el apoyo de mi familia lo que me salvó la vida. Yo ya no trabajaba más con él. Él tenía su negocio, pero ya ni venía a casa. Empecé a pensar que seguramente andaba con otra. Y si estaba con otra mujer, tal vez ese era mi momento de ser libre.
Me lo imaginaba con otra, y esa idea de libertad era lo único que me daba algo de esperanza. Entonces, una noche, cuando se fue como siempre a casa de su mamá, dejé a mis hijos dormidos y salí. Fui hasta donde vivía su madre, porque él siempre decía que pasaba por ahí después del trabajo, y efectivamente, era verdad. Se alejaba de mí y de sus hijos solo para estar con su mamá, y el vínculo entre ellos era casi enfermizo. Desde que nos mudamos al barrio de Iztapalapa, donde vivíamos, nuestra vida se volvió súper aislada. Él no comía con nosotros, ni desayunaba. Todo el tiempo que no estaba trabajando, lo pasaba en casa de su mamá, y hasta cuando hablaba de cambiar de coche, lo hacía con ella y con su hermano. Yo, trabajando todos los meses, nunca vi ni un centavo, porque él se quedaba con todo. En ese proceso de recuperación, yo cosía para las vecinas e intentaba reconectar con mi hijo, pero cada día todo se volvía más pesado. Él encontró una nueva forma de destruirme, el desprecio. Llegaba a casa y, sin decir ni hola, se ponía a freír un bistec sin taparlo, salpicando todo. Comía y salía de nuevo, como si yo no existiera. Me volví una sombra, una planta. Me la pasaba cuidando la casa, a los hijos, sin recibir ni una pizca de cariño o atención. La violencia psicológica dolía más que cualquier golpe. Su indiferencia me consumía. El desprecio, eso no hay forma de aguantarlo. Y así estuvimos, en ese ciclo de silencio y dolor, casi 2 años. Yo no veía salida. No tenía plata para mantenerme, mucho menos para agarrar a mis hijos e irme con mi mamá. La idea de estar sola con ellos me daba terror. Pero, por más difícil que fuera, empecé a pelear por algo más. Mi mamá, que siempre estuvo a mi lado, le pidió ayuda a un primo, que a su vez habló con un diputado, y terminaron consiguiéndome trabajo como maestra en una escuela pública. Volví a trabajar en agosto. Y en octubre, por fin tomé coraje y pedí la separación. Me pregunté, ¿con pecado o sin pecado? Pero la verdad, en ese momento, lo único que me importaba era salir de ese infierno. El proceso de separación fue un calvario. En cada situación que pasaba, yo trataba de hablar de lo que sentía, pero él simplemente no quería salir de la casa. La situación era insostenible, y yo sabía que tenía que actuar. Su hermano incluso estuvo de acuerdo con que nos separáramos, pero me dijo que no podía volver a casarme. Lo que más me asustaba era que, a pesar de estar separados, él seguía viviendo ahí, entrando y saliendo como si nada. No quería irse, y eso se arrastró hasta diciembre. Yo ya había contratado una abogada y finalmente fuimos al juzgado para firmar la separación de común acuerdo. El juez me preguntó si sabía que estaba renunciando a la pensión, y sin dudarlo le dije que sí. Él estaba registrado como taxista, pero no ganaba lo suficiente para pagar una pensión, y la propuesta era el 30% de 2 salarios mínimos. Yo la rechacé, porque sabía que no iba a cambiar nada. Mientras todo eso seguía, decidí que tenía que averiguar qué estaba ocultando. Fui al coche donde guardaba sus papeles, y mientras dormía, tomé la llave y revisé su cartera. Ahí fue donde descubrí los papeles del carro que él siempre decía que era suyo, pero estaba a nombre de su sobrina. Tenía cuentas bancarias y una cuenta de ahorro secreta. Yo nunca supe nada de eso mientras vivíamos juntos. Siempre decía que no tenía un peso, pero lo escondía todo de mí. La separación se volvía cada vez más injusta. Él ya había vendido el negocio, había agarrado un carro como parte del pago, y aún así, se estaba quedando con todo lo nuestro. El único bien que quedó para repartir fue la casa de interés social, pero con el tiempo se fue cayendo a pedazos. Yo no tenía con qué arreglarla. Él seguía, día tras día, llevándose cosas de la casa, como si no tuviera fin. Una noche, él vino a buscar las alianzas. Le dije que ya no había ninguna, porque ya había guardado todo. Eso lo hizo enojarse todavía más. Ya se había llevado todo lo que pudo, pero aún faltaba el teléfono de la casa, que en esa época era un bien valioso. La línea telefónica era una de las más caras en nuestra región, y él, con toda su arrogancia, decidió que se la iba a llevar. Cuando hizo eso, fui a la comisaría. En ese momento, el enojo me invadía. Fui a denunciar el robo del teléfono, pero el comisario, bien grosero, se burló de mí. No entendía la gravedad de la situación y me hizo sentir aún más humillada. Aún así, seguí luchando por mis derechos. Mi abogada me orientó y, a pesar de todo lo que él había hecho,
yo sabía que todavía me quedaba aguantar más. Él se quedó en la casa hasta enero, siempre con la misma actitud, quitándome la posibilidad de vivir en paz. Fue una lucha constante. Yo ya no podía más, pero algo dentro de mí me decía que siguiera. Finalmente, el 4 de enero, después de tanta presión, se llevó el teléfono y se fue a casa de su familia. La rabia y el dolor que sentí en ese momento no se pueden explicar. Fui otra vez a la comisaría, y tras una nueva pelea con él y mi familia, por fin la situación llegó a su fin. Mi hermano y unos vecinos, que ya estaban hartos de ver tanta violencia, me ayudaron a cambiar las cerraduras. Fue la última vez que él intentó lastimarme. Yo estaba decidida a no dejar que él controlara más mi vida. Así fue como mi ciclo de sufrimiento empezó a cerrarse. Ya comenzaba a reconstruir mi vida, aunque el camino fuera duro, lleno de cicatrices y con un peso enorme en el alma. Mi vida, por fin, volvió a comenzar. El domingo siguiente fue mi cumpleaños, y para mi sorpresa, hicimos una gran fiesta en mi casa. Estaban mis hermanos, sobrinos y mis hijos, porque hasta ese momento, nunca había recibido a mi familia en casa. Siempre estuve encerrada, aislada, sin contacto con el mundo. Ya estaba trabajando, mis hijos estudiaban, y la vida se iba acomodando poco a poco. Fue un momento de renacer, de empezar de nuevo, pero ahora con una fuerza que yo no sabía que tenía dentro. Empecé a dar clases y seguí con mi trabajo de costura por encargo, lo cual me ayudaba a mantenerme y seguir adelante. Con el paso de los años, logré por fin cumplir el mayor sueño de mi vida, comprarme un coche. Antes solo me movía en colectivo, y hasta pasaba a mi hijo por debajo del molinete para no pagar pasaje. Con el tiempo, conseguí el carro que tanto deseaba. Mientras tanto, seguía viviendo en la casa popular, esa misma que él se negaba a vender. Siempre venía hasta mi puerta, se paraba cerca, con esa actitud de que la casa todavía era suya. No importaba que el lugar se estuviera cayendo a pedazos, para él esa casa representaba algo que quería seguir controlando, aunque ya no tuviera nada que ver con ella. Incluso fui a la inmobiliaria para intentar venderla, pero él siempre encontraba una forma de impedirlo. Ya no me importaba. Yo estaba en plena recuperación. El gran giro fue cuando saqué mi licencia de conducir y logré comprar mi primer carro. Fue un sueño cumplido que me dio una felicidad inmensa. Llevar a mis hijos en el coche a casa de mi mamá era toda una celebración. Antes siempre iba en colectivo, y muchas veces uno de mis hermanos tenía que ayudarme a llegar allá, pero ahora, la libertad estaba en mis manos. Por fin viajaba con mis amigos, recuperando la vida social que había perdido. Empecé a sentirme más independiente, como si por fin hubiera tomado el control de mi vida. Y como siempre, cuando todo parecía ir bien, llegaron más pruebas. El gran problema vino cuando, al fin, se vendió la casa, tras una especie de permuta. Él se quedó con la parte en efectivo y me dejó con un departamento de interés social, pero ahora era mío. Aunque era un lugar sencillo, tenía escritura y estaba a mi nombre. Ese cambio fue un antes y un después en mi vida. Logré establecerme en ese nuevo espacio, a pesar de todos los desafíos. En ese proceso, perdí mi teléfono porque tuve que entregarlo como parte del acuerdo de separación, pero eso no me frenó. Estaba viviendo una nueva vida, con el apoyo de mis amigos y mi familia. Pero la vida no es solo de logros. En medio de esa reconstrucción, pasó algo muy duro. Durante el tiempo en que aún vivíamos juntos, mi papá, que siempre fue una figura clave en mi vida, sufrió un derrame cerebral. Tuvo un colapso emocional al ver la violencia que yo estaba sufriendo, y eso me marcó profundamente. Yo no quería exponer a mi padre a todo eso, pero en mi desesperación, le pedí ayuda. Él fue a mi casa a hablar con mi exmarido, pero terminó sintiéndose tan impotente ante la situación que no pudo con el golpe emocional, y le dio un derrame. Quedó con secuelas, lo cual fue una herida enorme para mí. La culpa me comía por dentro, pero la vida seguía, y a partir de ese momento, el dolor se convirtió en fuerza para seguir adelante. Cuando me mudé al departamento, uno de los momentos más intensos fue el día en que estaba tan feliz que fui a la iglesia a dar un testimonio para agradecer a Dios. Me sentía realizada y quería compartir con todos cómo mi vida estaba mejorando. Pero al salir de la iglesia esa noche, me di cuenta de que algo horrible había pasado. Mi coche, ese carro tan amado, había sido robado justo en la puerta de la iglesia. Ese auto, que fue mi mayor sueño durante tantos años, el único bien que había logrado con tanto esfuerzo.
No me da pena decir que ese carro era para mí un símbolo de libertad y conquista personal. A mis 35 años, cuando por fin había sacado mi licencia y logrado comprarlo, me lo robaron, y mi mundo se desmoronó. Llamé a mis hermanos y amigos, y todos salieron desesperados a buscar por el barrio. Fui a la comisaría, hice la denuncia, pero como era de esperarse, nunca lo recuperé. Era un carro sencillo, pero maravilloso, y significaba todo para mí. La sensación de pérdida fue devastadora, pero el proceso de recuperación siguió. Fue como si estuviera renaciendo, como un ave que, aunque le corten las alas, se las arregla para volar otra vez. No me detuve, seguí buscando fuerzas. Volví a trabajar e hice 2 concursos públicos. Pasé en los 2, y por un tiempo tuve 3 trabajos al mismo tiempo. Trabajé sin parar, pero pronto entendí que no podía seguir así. Reduje a 2 empleos y, por fin, logré conquistar la casa con la que siempre soñé. Con mucho esfuerzo, compré una casa hermosa, donde mi familia y yo fuimos muy felices. El lugar era amplio, con un patio grande, donde podía invitar a mis amigos y familiares para compartir buenos momentos. Era mi refugio, mi premio después de tanta lucha. También logré comprar otro coche, más sencillo, pero que me dio la misma sensación de libertad. En ese tiempo, hice cursos, pasé varios exámenes, y hasta me hice algunas cirugías plásticas que me ayudaron a recuperar mi autoestima. Viví una etapa mucho más tranquila, feliz por todo lo que había logrado, pero sobre todo por la paz interior que había encontrado. Me dediqué a la carrera de pedagogía, que me dio aún más satisfacción. Fue como si durante años hubiera vivido una luna de miel conmigo misma. Aprendí tanto, viajé, conocí lugares nuevos con mis hijos y empecé a sentir que, por fin, era dueña de mi propia vida. Con la universidad, conseguí un buen trabajo en la Red Pública de México, lo que me dio más estabilidad. Después de años de lucha, logré mi independencia financiera y emocional. Terminé de pagar la casa, mis hijos crecieron bien, y la vida siguió mucho más liviana. Me sentía feliz, realizada, y lista para vivir todo lo que la vida aún tenía para ofrecerme. Mi relación con mi hijo se recuperó cuando él aún era niño. A medida que yo me iba recuperando como mujer, también me recuperaba como mamá. Pasábamos más tiempo juntos, jugábamos, y cuando mi ex se fue, en casa ya no había cena obligatoria. Empezamos a cenar lo que queríamos, hacíamos mucho pan de queso, café, y hasta comíamos helado sin restricciones. Teníamos las cosas que nos gustaban, y eso trajo una sensación de libertad y alegría a nuestra vida. Pero reconstruirme no fue nada fácil. Mi hijo empezó a asumir el rol de hombre de la casa. El machismo decía que una casa no podía estar sin un hombre, y mis hermanos le decían, ahora tú eres el hombre aquí, cuida a tu mamá y a tu hermana, no dejes que ningún buitre se les acerque. Así que él empezó a tomar ese papel, lo cual, por un lado, hizo más difícil mi propio proceso de reconstrucción. Pero, al mismo tiempo, fue una etapa linda, sobre todo mientras él era adolescente. Hasta que quise volver a tener una relación, todo era bastante llevadero. Yo les explicaba todo, tanto a él como a mi hija, tenemos tanto dinero, con eso pagamos el carro, estamos terminando de pagar la casa, y todavía queda algo para otras cosas. La vida era apretada, sí, pero teníamos lo que necesitábamos. Mi hija, bien coqueta, se puso a trabajar de niñera con una vecina para comprarse su propia ropa. La plata era poca, pero todo era claro y honesto. Siempre decía, esta casa es nuestra, y aquí entra quien nosotros queramos. Esta casa tiene las puertas abiertas, y yo soy la dueña. Esa fuerza que sentí fue la base de mi recuperación. Me di cuenta de que, para salvar mi vida, tenía que tomar las riendas. En los momentos más oscuros, cuando me golpeaban, muchas veces pensé que tenía que acabar con todo eso. El desespero me llevó a tener pensamientos que no se los deseo a nadie. Incluso pensé, si Dios no hace nada, alguien tiene que hacerlo. Fue una pelea interna que también tuvo un lado espiritual, que no sé de dónde salió, pero me ayudó a recuperar mi vida. Mi proceso fue largo. Me volví dueña de mí misma, de mi casa. Pero con el tiempo, la soledad empezó a pesar. Me enamoré de alguien, no funcionó, y decidí hacer una reforma en la casa. Estaba construida en un terreno más bajo, y el drenaje de las casas del fondo pasaba por el mío. Quería hacer una cochera, así que hablé con los vecinos para dividir los gastos de materiales y mano de obra.
Yo quería usar material de buena calidad, pero pasé muchos malos ratos. Los vecinos, que ni conocía, comenzaron a decir que yo quería hacer la obra a costillas de ellos. Me dolió mucho. Una noche, una vecina vino a traerme su parte del dinero y me soltó: mira, yo estoy separada, te doy mi mitad, y la otra se la pides a mi ex. Él va a tu iglesia, hasta podrían salir. Me quedé pasmada con la propuesta. Por un segundo pensé que debía haber sospechado, pero al final no le di mucha bola. El tipo vino, dejó el dinero, miró la casa, vio quién era yo, y después me llamó. Me invitó a la iglesia, a tomar algo, y con el tiempo me pidió ser su novia. Me enamoré completamente, y en 2 años nos casamos. Me casé por la iglesia, por el civil, todo legal, con separación total de bienes, porque él estaba comprando una propiedad y no quería que yo tuviera parte en eso. Estuvimos casados 7 años, pero fue un matrimonio con muchas peleas, sobre todo porque él tenía hijos y yo también. Para mi hijo, fue un infierno. Metí a ese hombre en nuestra casa, pero mi hijo, que tenía 18 años, perdió su lugar de hombre de la casa. Eso fue muy duro para él. Él notaba, y yo también, que ese hombre hablaba de mí como si fuera su trofeo. Se la pasaba diciendo en el trabajo que yo era su bendición, solo porque yo le prestaba mi coche para trabajar los días de restricción. Lo traje a vivir a mi casa, pero no quería asumir todas las cuentas. Se hacía el loco con lo básico, todo tenía que dividirse. Pero cuando se trataba de los hijos que vivían con su ex, él pagaba todo. Conmigo, era diferente. Me di cuenta de que solo iba donde había trago. Sí, trago. Era un cristiano falso. Si no había alcohol, no iba. Por ejemplo, si yo quería salir a comer una caí, no iba porque ahí no hay nada para tomar. Era alcohólico, bebía todos los días. Además, era egoísta y cada vez más insoportable. Hasta que hicimos un viaje y él se olvidó de pagarme. Todo lo pagué con mi tarjeta, y él nunca puso su parte. 2 meses después, hicimos otro viaje, y cuando íbamos a hacer las cuentas, me dijo que yo tenía que pagar todo. Le dije que él tenía que poner en esa cuenta todo lo que me debía, incluyendo la gasolina y el lavado del carro, que tuve que mandar a limpiar por el polvo de la carretera. Le dije: pon todo en la cuenta, porque no quiero seguir casada contigo. Búscate dónde vivir. Y así fue. Fui muy tonta al permitir eso. Esa charla fue en agosto, y lo dejé quedarse en mi casa hasta diciembre mientras buscaba dónde irse, ya que estaba terminando de arreglar una propiedad. Él estaba ganando un montón de plata, construyendo casas pequeñas para vender. Pero yo tenía que firmar los papeles de venta, aunque no tenía derecho a nada, porque estábamos casados. Para él, la separación fue perfecta, porque ya no necesitaba más mi firma. Quería seguir conmigo porque yo era su bendición. Usaba mi imagen para inspirar confianza, porque donde yo llegaba, la gente confiaba. Decía: vení conmigo, que vos das credibilidad. Pero a la hora de las cuentas, él desaparecía. Cuando llegaba la factura de la luz, quería dividir. Pero yo pensaba: no necesito a nadie para eso, ya tengo mi trabajo y mi plata. Terminamos el matrimonio, nos divorciamos, y aunque tardó un poco, yo estaba haciendo reformas en mi casa y empezando, una vez más, a rehacer mi vida. En mi casa, la reforma era constante y, en un momento determinado, tuvimos una discusión. Él no quedó conforme con algo que no le fue favorable y, entonces, me mandó un mensaje con el día y la hora exactos para ir al registro civil y firmar el divorcio. Esta vez, sería un divorcio directo, sin el proceso de separación consensuada que habíamos hecho antes. Me sorprendió mucho, pero al mismo tiempo, sabía que era lo mejor. Aunque ya me había separado antes, siempre había un dolor en ese proceso, porque, en el fondo, me preguntaba: ¿quién es este hombre que piensa que puede perderme? ¿Qué puede dejarme ir después de todo lo que ofrecí y aporté? Fue un proceso que pasó rápido, pero que me hizo reflexionar mucho. Y esta vez decidí buscar ayuda profesional, algo que no había hecho antes. Empecé terapia, y esta vez la hice por bastante tiempo, porque tenía como pagar las cuentas y aún invertir en mi bienestar. Hoy me siento muy bien. Acabo de cumplir 60 años y celebro la vida todos los días. Hice el viaje de mis sueños, hago todo lo que tengo ganas, compro viajes cortos y paseo por lugares culturales. Tengo amigos con quienes puedo hablar de cosas que realmente me gustan.
Soy fotógrafa aficionada y hago un trabajo hermoso que me llena de alegría. Todo eso me da valor y me hace sentir viva. Hoy me siento una mujer completa, sin necesidad de nada que me llene. Estoy completa, sanada, reconstruida, y eso es todo lo que siempre busqué. Deseo que esta historia sirva de inspiración para alguien que todavía está pasando por dificultades en una relación. Hay vida después del divorcio. Para mí, hubo un largo periodo de luna de miel después de salir de mi primer matrimonio, y ahora estoy en mi segunda luna de miel con la vida. Creo que la vida puede ser muy buena cuando sales de una relación que no te aporta nada, y empiezas a valorarte como mujer y como ser humano. Si me preguntaras qué consejo le daría a alguien que quiere divorciarse, diría: no tengas miedo de empezar de nuevo. El proceso puede ser doloroso, pero es una oportunidad para encontrarte, para reconstruir tu vida como te lo mereces. La vida no se define por una relación, es un camino que debes recorrer con amor propio y valentía. Si estás en una relación abusiva, lo mejor que puedes hacer es buscar terapia. No hay otro camino. La separación es un proceso difícil, sin importar el tipo de relación, pero te puedo asegurar que después de eso, hay una vida muy bonita esperándote. A veces, necesitamos ayuda para abrir la puerta que nos lleva a esa nueva vida. La psicóloga del centro de salud donde empecé mi terapia me decía que me veía como una niña. Yo abría la puerta, miraba por la rendija y, con miedo de lo que había al otro lado, volvía a cerrarla. Y, de hecho, eso era lo que pasaba. El miedo a lo desconocido nos paraliza. Pero la verdad es que hay un mundo maravilloso esperándote cuando te liberas de ese dolor. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Todos los días compartimos una historia nueva. No te olvides de activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Y si estás pasando por un divorcio o en una relación que ya no tiene sentido, nuestro objetivo es ayudarte a atravesar ese proceso con menos sufrimiento y más autoconocimiento. Juntas, podemos lograrlo.